en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay tantas cosas que decir. Y y lo que tenemos delante del Señor en el Hechos 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Usted sabe, Esteban estaba hablando y cómo los molestó tanto, ¿verdad? Y una de las causas por las que le molestó tanto a los hombres, aquellos religiosos de aquel día, que hablara Esteban, fue porque habló contra el tabernáculo, ¿verdad? Ellos dijeron que Dios estaba en su templo, y él dijo: Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, ¿verdad? Y era el concilio, era el Sanedrín, era la gente más religiosa en ese día la que estaba oyendo aquello. Ellos eran verdaderamente ortodoxos en su manera de ver las cosas, hoy todavía. Y entonces dice aquí el capítulo 8 y verso 1, y Saulo consentía en su muerte, ¿verdad? Todo aquello que estaba sucediendo tiene una relevancia muy grande, hermanos. Y yo quisiera unir esto a todo lo que hemos venido viendo sobre la historia de la deidad y o la doctrina de la deidad y la historia de la iglesia. Y dice entonces que estaba este personaje, Pablo, y consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, Lucas está haciendo un énfasis del celo religioso de Pablo. Era un celo desbordado completamente. No había nada que lo pudiera contener. Que el Señor bendiga su palabra. Siéntese. Ahora, si nosotros tomamos estos pensamientos y lo pudiéramos nosotros considerar detenidamente, lo que queremos meternos es
cómo poder extraer lo que los escritores trataron de plasmar en sus palabras. Cuando el libro de Reyes fue recopilado por Esdras y puesto en un canón o en una Biblia del Antiguo Testamento, bueno, el escritor dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. Ahora todos ponen un carro de fuego jalado por 2 caballos y todo eso. Los pintores, los escritores tienen esa idea. Pero cuando el profeta vino en esta edad, dijo que los platillos voladores eran los carros de Dios. Eran los carros de Dios y manifiestan exactamente lo que es un carro de fuego. Y dijo él, algún día nos iremos en uno de ellos. Algún día la novia se irá en uno de ellos, ¿verdad? Ahora todos nos imaginamos el rapto, ir todos en el aire y ya nos vamos a casa, ¿verdad? Esto nos va a ir mostrando las cosas. Y cuando leemos de Pablo, dice que arrastraba a hombres y a mujeres. Ahora, quisiera hablar de la parte de los fariseos y la parte de los saduceos y la parte de los grupos principales que estaban en el tiempo del Señor Jesús. Ahora usted dice, bueno, esto, ¿qué nos ayuda a nosotros, hermano? Pues a la verdad pudiéramos saberlos o no saberlos, pero nos interesa porque tenemos que saber exactamente cómo se vino moviendo el Espíritu en cada una de las edades y en cada uno de los mensajeros y en cada uno de todos los reformadores, no solamente los que están escritos en el libro de las edades, sino todos, porque hay muchos, hubo muchos reformadores, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando de su condición, Lucas lo describe de una manera muy, muy enfática, ¿verdad? Dice que asolaba, dice que entraba a las casas, dice que arrastraba a hombres y mujeres. No dice que llevaba, dice que arrastraba, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, si vemos esto en Filipenses capítulo 3, cuando él está hablando de sí mismo, está hablando de una manera muy particular. Y esto es el por qué yo he alcanzado a ver un poquito la naturaleza de los hombres de Dios a través del mensaje, a través de la Biblia. Y viendo esa naturaleza, son hombres peculiares, son hombres especiales. Y Pablo, siendo el patrón de donde iban a salir todos los demás mensajeros, todos los demás predicadores, a todo lo que aspirara cada uno de estos hombres, se iba a encontrar con esta expresión. Esto que leímos lo hizo Lucas, pero esto lo hace Pablo mismo. Y dice en el verso 4, 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora, la ubicación, hermano, la ubicación de un hombre de Dios, ¿ve? Circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Irreprensible. Ahora, esta es una radiografía de Pablo. Él sale, ¿verdad? Y dice, ¿quieren conocer cómo soy yo? Bueno, esto es lo que yo soy. Esto es lo que Lucas investigó. Esto es lo que Lucas se informó. Pero ahora ustedes quieren ver cómo venía a hacer esto. De lo que nosotros tenemos. Ahora, venir este mensaje, hermanos, pudiera ser solamente verlo de una manera que fuera muy superficial, pero cuando venimos a este mensaje, lo que el profeta dice es que la gente entra en la mente de Dios. Y cuando usted entra en la mente de Dios, usted tiene que obtener un carácter. Un carácter. Y entonces usted junta la revelación que Dios le ha dado con las experiencias que usted ha tenido, y eso va mezclando un carácter. Y ese carácter lo va ubicando a usted dentro de qué grupo está. Si está dentro del grupo de la novia, si está dentro de la virgen fatua cuando no se conoce, cuando no se sabe. ¿Ve? Ahora, yo estaba leyendo al profeta, dice que él lloraba cuando no le pegaba una ardilla en el ojo. Él lloraba, ¿verdad? Y cualquiera pensaría que eso era algo muy irrelevante y que no tenía importancia. Pero para un hombre que estaba hecho de esa naturaleza, era algo, hermano, con lo cual él luchaba. Con lo cual él luchaba. Si usted ve a Pablo y usted ve a William Branham, usted va a encontrar, hermano, naturalezas, caracteres muy arrebatados, con instintos asesinos. Usted va a encontrar a Pablo, alguien que estaba consintiendo en la muerte de un hombre que no le había hecho nada a él. Pero su celo religioso era tan fuerte, hermano, que no respetaba. Cuando usted va a las cartas de Pablo, ¿con qué autoridad habla Pablo del matrimonio? ¿Con qué autoridad habla de lo que pudiera ser mejor para una joven o un joven, si casarse o no casarse? ¿Ve? Entonces, entrando en la historia, uno empieza a ver de dónde tenía que venir toda esta revelación. Sigue diciendo Pablo de él, cuando él dice, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, irreprensible. No había un detalle donde él pudiera ser una persona reprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, aquí me meto un poquito ya a la revelación. A la revelación. ¿Qué es lo que cambia, hermano? ¿Qué es lo que hace que una persona dé un giro en su vida y tenga una aspiración diferente? ¿Qué es lo que hace que tenga un celo por las cosas de Dios? ¿Qué es lo que tenga una vida irreprensible? Por eso vamos a encontrar en el mensaje del séptimo ángel el misterio de Dios completado, y por eso tenía la visión que él tenía, y por eso se paraba donde él se paraba, y por eso podía proyectar las cosas como él las proyectaba. Usted ve a Pablo, dice, todo lo tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No dice de Jesús, sino de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. No dice a Jesús, dice a Cristo. Ahora, ubicándose en el tiempo y en el espacio. Así que encontramos a Pablo, según los Hechos de los Apóstoles, ¿cuánto tiempo después de la partida de Jesús llegó Pablo? ¿Cuántos han investigado eso? ¿Cuánto tiempo después? ¿Alguien pudiera saber? Ahora, es muy importante esto, hermano, ¿verdad? Pero según la cronología, Pablo entra 10 años después, en el año 60, cuando se escribe Hechos de los Apóstoles es el año 60, pero Pablo entra 10 años después de la partida del Señor Jesús. Ahora, ¿cuándo se va Jesús de la tierra? Ojalá que tengamos, no tengo yo aquí ahora ya marcadores, ya me los ganaron. Usted sabe que él se va en el año 33, el Señor Jesús. Entre el 30 y el 33 está poniéndose esto. Y cuando nosotros hallamos a Pablo en la escena, es más o menos entre el año 40 y 41. Ahora, entre el 39 y el 41, Pablo está predicando una cosa muy importante. Fíjese bien, del 33 que parte el Señor, vamos a ponerle 39 al 41, Pablo empieza a predicar una revelación. Y esa revelación que él predica es que Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Vamos a ir a Corintios. Ahora, es muy importante
estar viendo esto. Gracias, hermano. Gracias. Con estos ahorita. En el capítulo 2, usted sabe, aunque estas cartas se escribieron después, Pablo está diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, ¿qué idiomas hablaba Pablo? De perdido hablaba 3: el hebreo, el griego y el arameo. Por eso él dice: yo pude haber traído una elocuencia de palabras y de sabiduría. Si usted ve el ministerio de Pablo, Pablo no es un ministerio a las clases más bajas, es a las clases más altas, es a las sinagogas. Él entra en las sinagogas, él entra entre las jerarquías porque él era fariseo. Jesús va a los pobres, Jesús va a los leprosos, Jesús va a los enfermos, Jesús va a los enfermos, como él dijo, porque él necesitaba establecer la salvación. Pero cuando usted ve a Pablo, usted ve que aún llega a los reyes, a los gobernadores. ¿Ve? Ahora, encontramos aquí lo que dice, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, quiero que vea por qué cambió todo Pablo, hermano. No fueron las circunstancias las que trajeron a Pablo a esto, fue la revelación, fue el entendimiento. Por lo regular en nosotros siempre esperamos las circunstancias. Le damos a Dios solo después de que la circunstancia ya no nos dejó otra alternativa. Por eso no hay gloria, no podemos gloriarnos de nada. Dijo Pablo: si me tengo que gloriar de algo, me tengo que gloriar en el Señor. ¿Ve? Pero la gente está dando según la circunstancia. No está dando como dio Pablo, no está dando como dio William Branham. Van por encima de esas cosas, y estoy hablando de ellos dos como profetas. Dice: a Jesucristo y a este crucificado. Ahora estamos viendo esto. ¿Qué es lo que Pablo encuentra, hermano, en las sinagogas? Cuando llega a las sinagogas, ¿qué encuentra? Encuentra que la gente está confundida. Encuentra que la gente no tiene una ubicación. Unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos. Y hay una descomposición. Por eso tiene uno que moverse en un camino muy angosto, hermano. Y cuando vemos esto, lo que vemos, llega a las sinagogas, ¿qué predica? Que Jesús es el Cristo. Pero ¿qué hay en las sinagogas? Hay una confusión. ¿Por qué? Porque había surgido un comentario cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Que los discípulos habían movido la piedra
que habían sacado el cuerpo y se lo habían robado y que lo habían escondido para decir que él había resucitado, y eso se propagó como una doctrina. Pero cuando Pablo está viniendo, hermano, y está encontrando en las sinagogas, ¿qué encuentra? Que había muchos convertidos gentiles y había muchos judíos, y entonces había una inquietud, y en esa inquietud decían, bueno, ¿qué tenemos que creer, la ley o a Jesús o las dos cosas, o mezclamos las dos cosas? Había una confusión total, hermano. Por eso se necesita un profeta. Hay una cierta etapa en la vida cuando lo que se necesita mandar es un profeta. Por eso dice, he aquí les voy a enviar al profeta Elías. ¿Ve? Porque la gente está confundida. ¿Ve? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está encontrando en las sinagogas? Ellos pensaban que el cristianismo, hermano, iba a ser una cosa que los conversos iban a venir muy pocos. De repente ellos se encuentran conversos y empieza a venir más gente y más gente y más gente. Empiezan a ver la vida de estos hombres, empiezan a ver el ministerio de estos hombres, empiezan a darse cuenta de que Dios está añadiendo a la iglesia a los que debían de ser salvos. Y entonces dicen, hay una grande controversia. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 15. Iba a predicar el hermano, yo ya venía listo para estar sentado, pero Dios tiene un propósito, hermano, y queremos aprovechar los tiempos, ¿verdad? Usted sabe esto, que tenían y dice aquí, Hechos 15, este es Pablo y Bernabé en Jerusalén. Ahí es donde se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia. Este es el primer concilio. Estamos diciendo que apenas el Señor Jesús se acababa de ir hacía unos 10 años. Pero la gente ya está confundida. La gente ya está diciendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo ubicarnos? Ahora, es muy necesario que entendamos esto. Y dice el capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ve? Ahora, Pablo tenía que saber lo que iba a predicar. No era cualquier cosa lo que iba a venir en todo esto. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Ve? No vaya a pensar que era solamente
Usted sabe que Pablo era un erudito, se fue 3 años a Arabia, estudió las escrituras, él las conocía desde que era niño, por eso decía, estudiado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel, hermano? Gamaliel era nieto de uno de los más grandes rabíes que ha tenido el judaísmo. Fíjese. Ahora, yo sé que usted está oyendo esto apenas por primera vez, ¿verdad? Pero es tan importante que veamos esto. Una persona que estudiaba a los pies de Gamaliel era como no solamente tener una licenciatura, no solo tener una maestría, sino tener 2 o 3 doctorados, porque se tenía que saber lo que se tenía que enfocar. Por eso cuando usted ve a Pablo escribiendo las cartas, hermano, hace más extensivo todo a través de la revelación que Dios le estaba dando. Por eso Jesús dice en cuanto a la ley del divorcio, dice esto se tiene que hacer. En cuanto a la mujer adúltera, le dice esto se tiene que hacer. En cuanto al joven rico, esto se tiene que hacer. Pero era solamente esa parte. Pero cuando usted ve a Pablo, hermano, Pablo desgrana, Pablo desglosa cada detalle, cada cosa, hermano, que tenía que hacerse entendible. Pablo la trae. ¿Por qué? Porque había obtenido una revelación directa de Dios. Ahora, dice que no pequeña discusión se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Pues ellos habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ya como la clasifica Lucas, como una secta, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Todo esto tiene una relevancia, hermano, muy grande, y una importancia. ¿Ve? Porque así como en el primer mensaje hubo tanta confusión, usted ve en este último mensaje, o segundo de un profeta, pues usted ve toda la confusión que hay. ¿Quién está bien? Todos profesamos estar bien, todos nos vamos a ir, todos estamos ya puestos en la noche, todos. Cada grupo se va a ir. Esa es una cosa tremenda. Pero tenemos que ver lo que Pablo hizo. Tenemos que ver lo que William Branham hizo. Lo que hubo en sus vidas. Lo que reflejaron en sus vidas, lo que tiene que venir al creyente de este mensaje, hermano. Y dice que se encaminaron. Ahora, los fariseos eran las personas más obstinadas, eran las personas más adentradas dentro del conocimiento religioso. Los fariseos, ellos eran más tranquilos. ¿Por qué? Porque se ladeaban más a la política que a la religión.
Ni siquiera creían en resurrección. Ellos decían, cuando alguien se muere y se acabó. Así que mientras tú tienes que traer un cabrito para perdonarte el pecado, y el cabrito casi la mayor parte es para nosotros, así que entre más peques, más cabritos traes y no hay problema. Te vas a morir mañana y si te mueres no va a pasar nada. ¿Ve? Ahora, eso era la marca de los fariseos, de los saduceos. Pero los fariseos no, hermano. Los fariseos entraban, escrito está. En la ley de Moisés, una mujer que hallamos en el adulterio, ¿tú qué dices? Escrito está. Él decía, el que esté libre. Fíjese cómo daba un giro, hermano. Ahora, estas cosas entraron aquí, y dice aquí el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ya no solo los fariseos, ahora eran los apóstoles, los ancianos. Y después de mucha discusión, ¿ve? Usted puede ver al profeta con 600 ministros en Chicago. 600 ministros de la crema innata evangélica, diciéndolo, vamos a parar en cuanto a la doctrina de la serpiente. Le vamos a hacer ver que lo del bautismo en el nombre de Jesucristo es falso. Pero él dijo, vengan, aquí está. Aquí está la escritura. Ustedes saben que cualquiera que se pare en contra de esto va a caer muerto. Va a caer muerto. Por eso todos se quedaban quietos. ¿Sabe uno de los grandes problemas, hermano? Es que la mayor parte de la gente solamente ve superficialmente el mensaje. Pero cuando viene, hermano, un interés como el de Pablo por obtener la revelación, por obtener la visión de las cosas, y cuando vemos nosotros aquí diciendo, bueno, porque yo ni lo obtuvo de hombre ni por hombre, le dice eso a los Gálatas, sino por una revelación de Jesucristo. Cuando Pablo dice a los filipenses, por la excelencia. ¿Ve? Ahora cuando se va a enfrentar a los apóstoles, ¿qué podían decir estos apóstoles contra la obra del Espíritu? Aquellos fariseos podían decir, si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley, ustedes no son salvos. Pero cuando Pablo les estaba refutando aquello, por eso, hermano, Pablo para los judíos vino a ser el más grande enemigo, como William Branham para el sistema denominacional, el más grande enemigo. Porque tumbó todo. ¿Cómo podía Esteban hablar que el templo no era el tabernáculo de Dios? ¿Cómo podía hablar Pablo, hermano, que no hubiera circuncisión si tenían, hermano, la circuncisión desde Abraham? ¿Ve? Cuando hay un giro, hermano, en la revelación, dice, después de no muy poca discusión, se levantó Pedro. Ahora este es el primer papa para la Iglesia Católica y es el concepto que tiene
que era el líder de la iglesia, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora fíjese bien que la iglesia aquí menciona a los apóstoles. ¿Qué eran los apóstoles? ¿Gentiles o judíos? Eran judíos, ¿verdad? Pero ahora están los gentiles puestos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Usted sabe lo que era un concilio, ¿verdad? Era para conciliar, o sea, era una reunión para llegar a un acuerdo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, este es Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, el verso 19 dice: por lo cual yo juzgo, ¿verdad? En otras Biblias dice yo opino, pero aquí dice yo juzgo. ¿Quién es el que juzga? El que tiene autoridad, el juez, el que tiene un conocimiento de las cosas, de las leyes. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Ve? Ahora, ellos eran judíos, ellos guardaban el sábado, ellos leían la ley en sábado, ellos no podían faltar a un servicio en sábado, hermano. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos
los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, fíjese lo importante, hermano, de la revelación que tenían estos apóstoles, del discernimiento que había. Dice, hay muchos que están diciendo cosas, lo cual los está perturbando, a los cuales no dimos orden, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Lo que había detrás, hermano, de el ministerio de estos dos hombres, Pablo y Bernabé. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Oh, hermano, ¿cómo que quitar la circuncisión era una obra del Espíritu Santo? Pero la Escritura no se equivoca. Usted está viendo el énfasis que está poniendo Santiago. Dice, yo juzgo. Y le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien habéis, pasadla bien. ¿Ve? Ahora, todo esto que estamos viendo, hermano, lo vemos detenidamente. Quiero que vea la importancia, hermano, de la revelación de lo que iba a venir a ser una revolución entre el judaísmo. Estaba rompiendo todos los patrones establecidos desde Moisés. Por eso cuando la gente viene a este mensaje, hermano, viene a un mensaje que rompe todos los moldes denominacionales. Por eso es contra la ley, es contra la palabra, es contra el Espíritu, hermano, cualquier cosa que sea en contra de lo que el profeta dijo. ¿Cómo se podría una mujer cortar su pelo si un profeta dijo que no? ¿Cómo se podría justificar eso, hermano? ¿Cómo ir en contra de lo establecido? Por eso dice, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien. No, yo quiero, hermano, que ustedes vean que no fueron las circunstancias. Yo quiero que vean ustedes que fue, hermano, la revelación que pegó en este hombre, que empezó a revolucionar. Por eso para muchos judíos Pablo vino a ser un villano. Pablo vino a ser un agresor.
Por eso lo querían matar, lo apedreaban, por eso lo corrían, por eso, hermano, lo latigueaban, por eso tenía todo eso. Mire, nosotros, hermano, con la revelación que hemos hecho, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos dado? ¿Ve? Solamente de acuerdo a las circunstancias. Pero difícilmente nos disponemos a decir, yo voy a hacer esto para Dios. Y no estoy hablando de hacer algo material, estoy hablando de darle de nuestra vida algo a Dios. De nuestra vida algo a Dios. ¿Ve? Por eso, cuando dicen, estos hombres han arriesgado su vida, han puesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo estimo por basura, dijo Pablo. Lo dejo todo. Es un compromiso, hermano. Es un reto en el que está puesto. ¿Qué mensaje quiere que leamos del profeta? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quiere que lo leamos? ¿O qué quiere leer? Una completa y total liberación. ¿O cuál leemos, hermano? Que nos pudiera más o menos reacomodar en esta tierra. No hay uno. Todos nos están diciendo que vamos de salida. Yo estoy leyendo este mensaje, dejándolo todo. Dejándolo todo. No circunstancialmente. No. Por amor a la excelencia de la revelación de Cristo. Por el cual aún la vida se podía dar. Por eso usted encuentra a un hombre en esta edad haciendo a un lado todo, hermano, diciendo, vamos a caminar por la vida eterna. Peleando, luchando, esforzándose. Por eso usted va a encontrar un hombre respaldado. En el principio, cuando Caín, aún habiendo matado a Abel, podía hablar con Dios. Fíjese, aún en pecado, aquel hombre hablaba con Dios. Pero hoy, usted ve a William Branham en aquella lancha, habiendo fallado a Dios, pero todavía hablando con él y diciendo, yo no dije eso, Señor. Yo no lo dije. Sálvame de esto, Señor. Cuando vemos esto, hermano, vemos el pensamiento. Y esto me vino porque empecé a leer este otro mensaje que se llama el poder de transformación. ¿Qué transforma? ¿Qué es lo que transforma, hermano? ¿Cuál es el poder de transformación? ¿Sabe cuál? La revelación. La revelación. Si no hay revelación, no hay nada, hermano. Nada. Nos podemos pasar la vida y no hay nada. No hay una capacidad para poder llevar todo esto adelante. Bueno, todo esto nos muestra un conocimiento. Ahora, quiero entrar solamente
como una parte todo esto. Yo estaba leyendo la historia de los fariseos, ¿ve?, de los saduceos, de los herodianos en la política, de los hombres celosos que se llamaban los celotes, y conseguí un libro de historia que me llamó mucho la atención y que fue lo que me hizo entrar en las edades otra vez y poder conocer la vida de estos hombres y darme cuenta cómo el profeta pudo leer la vida de todos esos grandes hombres y luego cuadrarla con la revelación del Espíritu y luego traer las 7 edades acomodando a cada uno de los ángeles de esas 7 edades. Entonces, ¿qué tenemos, hermano? Bueno, gloria a Dios. Quisiera yo durar más, hermanos, aunque a lo mejor alguien va a decir, pues yo no, pero yo sé que se van lejos, hermanos. Mucha gente está cansada. Estaba pensando cómo se pueden ganar las almas hoy. Y yo dije, ya el avivamiento se acabó. Ya difícilmente uno predica para avivar a la gente, hermano. Yo creo que el avivamiento se fue. Y yo creo que es a través del testimonio, es a través de la vida. Como hoy, almas van a ganarse. Usted va a ganar un alma con su testimonio, con su vida, con su ejemplo, con su temor, con su consagración, con su dedicación. Ya las grandes campañas no producen, hermano. Yo he visto las campañas que hacen ahora dentro del mensaje y es para pura gente del mensaje. Entonces son avivamientos de compañerismo. ¿Qué predican los hermanos? Lo mismo que predican sus pastores en las iglesias. No hay diferencia, nomás porque es otro, ¿verdad? Pero si uno hace un análisis, entonces, ¿cómo vamos nosotros a ganar almas? Yo creo que es con la vida. Romanos, fíjense bien cómo veía Pablo. Romanos 2. Estamos acabando el servicio, aunque va llegando Alejandro, pero nos da gusto, Alejandro, que hayas venido de todas maneras. Hemos pedido al Señor que te ayude y que pueda dar esa visión, que así como un día le dimos al mundo todo nuestro ser, también se lo demos a Dios, todo nuestro ser. Entonces, Romanos 2:29. Así es como pensaba él, y por eso tenía a todos aquellos fariseos en contra. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Verdad? ¿Quién es judío? El que lo es en el corazón. ¿Dónde está la circuncisión? En el corazón. ¿Ve? Por eso, cuando Santiago vio aquello, dijo, yo creo
que lo que ellos están predicando le agrada al Espíritu Santo y nos agrada a nosotros. Entonces este concilio avala a Pablo y a Bernabé para que a donde quiera que vayan sigan predicando de esta manera y que no pongan a circuncidar a nadie, sino que todos los que vengan se abstengan solamente de idolatría, de la carne, de la sangre, del ahogado y de la fornicación. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Eso era lo mismo que pidió el Señor en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Ahora, todo esto lo vamos a ver detenidamente, hermano. Déjeme ver aquí. En Éxodo 22, 29 está esta inquietud. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. ¿Verdad? Ahora era una ley. Usted sabe que la circuncisión tenía que ser al 8º día. Y al 8º día también se destetaba el cachorro o el becerro y el cordero, el que era el primogénito. No demorarás, ¿verdad? No mañana, no la otra semana, no demorarás. Lo tienes que hacer. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto, hermano? Era bendecir. Era solo bendecir. Por eso la gente lo tenía que hacer de su corazón, hermano. Por eso Pablo fue tan bendecido, por eso Pablo fue, hermano, tan adelantado a todo el sistema, hermano, porque nunca detuvo nada, nunca retuvo nada. Estaba siempre, hermano, presto para hacer lo que la revelación de Dios le estaba mostrando. Hay cosas que Dios nos ha pedido y decimos mañana, o decimos yo no necesito eso, yo creo que aunque el profeta lo haya dicho, yo creo que es de esta manera o de esta manera. Bueno, en su salud lo hallará cada quien. Yo creo que es la salud espiritual, ¿verdad? No demorarás. ¿De qué está hablando? De la rapidez, de la disposición, de la prontitud con la que alguien tiene que hacer algo, hermano. Yo le digo, vigile, hermano, vigile. Ni siquiera Dios está reteniendo hoy, hermano, sus bendiciones de aquellos, los que temprano me buscan, los que no dejan caer una palabra a tierra. Todo eso, hermano, está dentro de esto. Estamos en esto, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Esto de esto yo lo he estado escribiendo, lo tenía para los domingos, pero ya estando aquí el hermano le hablaron
Y dije, bueno, pues hay un propósito en todo, ¿verdad? Hay un propósito. Dios los bendiga a todos. Vamos a estar orando por esta persona que está en el hospital. Y es una de las grandes batallas que tenemos. Yo no entro al hospital, yo difícilmente entro a ese lugar porque hay un problema muy fuerte y muy grande que yo tuve con una persona allá adentro. Y esa persona es como el jefe de los celadores o de los guardias ahí. Pero ahora que estaba el hermano tuve que ir. Y yo batallo mucho, hermano. A veces la gente no sabe por dónde pasa uno. La gente le exige a uno, usted es el pastor y usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y a veces la gente no alcanza a ver todas las cosas que están alrededor. Muchas veces en la vida de la gente dice, no, es que él dijo esto y dijo esto. Pero deberían de ver por qué lo dije, para qué lo dije, en contexto de qué. Y por eso es que yo no iba al hospital, ¿verdad? Había alguien que estaba y que iba y yo decía, Señor, tú sabes que yo batallo. Y no que odie o que aborrezca, no, solamente que algún día pues me retó a golpes. Y usted sabe, yo no era de esperarme para una cosa. Yo no tenía, nunca tuve miedo a nada, ni a nadie. Si estaban grandotes, si estaban chiquitos, como estuvieran. Nunca tuve miedo a nada. Siempre dije, donde sea pero cuando vine a esto, las cosas cambiaron. Y ya no fue conmigo el problema, ya fue con mis hijos. Y yo decía, o voy por encima de esto, o dejo esto, al grado que sea. Y esta vez que iba dije, bueno, Señor, pues voy a ir. No me pidieron que fuera, no, pero dije, voy a ir a saludar al hermano. Y cuando llegué a la puerta me encontré con este individuo. Y se me quedó viendo. Y dije, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, porque puedo entrar y nunca tuve miedo a nada. Y si es el hospital, pues aquí me dejan. ¿Cuál es el problema? Pero dije, no, Señor, ayúdame. Volteé y me di vuelta y dije, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y un día me mandó a su esposa y a un abogado. Y le dije, salte de aquí. Salto, abogado, porque me voy a enojar y no voy a responder. Sálganse. Y no me busquen ni me den la cara, porque usted sabe, no es cualquier cosa cuando tratamos asuntos. Así que si a un día no me ven entrar, ya saben por qué. Pero le digo, Dios me dio capacidad para voltear mi cara y decir, me voy. Y me sostuvo la mirada, ¿verdad? De decir, pero dije, no, yo creo que algo
algo pasó en mi vida, que puedo ir por encima de eso. Y me moví, y no le digo ni de un chisme, ni de algo, no, de cosas muy serias, cosas muy serias. Entonces, vamos a estar vigilando. Dios dice, a ver de qué estás hecho, a ver si has crecido. Dices mucho, hablas mucho, pero vamos a ver. Y dije, bueno, vamos a estar en esto. Y le digo, no de dichos, no de comentarios, no, de cosas muy aberrantes. De eso hablo. No digo más, pero nada más le digo esto. Creo que Dios me ha ayudado, me ha dado una ubicación, y sé que ir por encima de muchas cosas, solamente Dios puede ayudar, ¿verdad? Y entonces estamos viendo esto. Estábamos pensando hace días, ya termino, que si alguien quisiera estar aprendiendo canto, hermanos, de las hermanas, o de los hermanos, o de los jovencitos, si alguien quisiera